Les agradecemos su presencia en la conferencia del doctor Mario Quintanilla Gatica. Como es costumbre, en todo este proceso vamos a tener la presentación en un inicio del doctor Mario Quintanilla y al cierre de su presentación estaremos abriendo un espacio para el diálogo, con la finalidad de que la mayor parte de los que quieran participar tengan la oportunidad de hacerlo. Vamos a abrir un pequeño espacio de 3 preguntas al cierre y en ese lapso les estaremos pasando algunas tarjetas para que puedan escribir la mayor cantidad de preguntas que tengan y podamos hacer un uso más eficiente del tiempo. Y estaremos dándole réplica al doctor Mario Quintanilla. Como decía en la presentación, el título de la ponencia del doctor Mario Quintanilla es de investigación educativa hoy, controversias y desafíos pendientes para el desarrollo del pensamiento científico que propicie la intervención en el mundo. Comenzaré con una pequeña semblanza curricular del doctor Mario Quintanilla. Es licenciado en Educación en Ciencias, con mención en Química y Biología de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Educación por la Universidad de Chile y doctor en Didáctica en las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es fundador y director del Laboratorio de Investigación Didáctica de las Ciencias. El doctor Mario Quintanilla ha sido invitado permanentemente a congresos latinoamericanos, en donde ha expuesto trabajos sobre las líneas de investigación que ha desarrollado, con un enfoque cualitativo que están enfocadas a la historia de la ciencia, la epistemología y la formación de profesores. Asimismo, también maneja las líneas de lenguaje, discurso y comunicación científica escolar, competencias de pensamiento científico y aprendizaje. Ha sido asesor educativo y consultor internacional de diversos proyectos educativos científicos en Israel, España, Inglaterra, Holanda, Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Honduras, Colombia, Perú, Paraguay. Tiene una amplia experiencia como consultor y además ha sido asesor de la UNESCO entre el periodo del 98 al 2010. En el ámbito de la gestión también ha ocupado diversos puestos como director del Departamento de Didáctica, director del Doctorado en Ciencias de la Educación, director del Magíster en Educación y director del posgrado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre el periodo de 2000 al 2009. Dentro de los proyectos de investigación en los que ha participado y ha sido director, están en torno al desarrollo, formación, innovación e investigación en enseñanza de las ciencias experimentales, de la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Católica, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, el CONICIT, y director y codirector nacional e internacional de 20 tesis de maestría, doctorado en enseñanza de las ciencias naturales desde 1998. En relación con los premios que ha recibido, recibió el Premio a la Excelencia en Investigación que actualmente otorga la Vicerrectoría Académica y de Investigación y de Posgrado de la Universidad Católica de Chile a los docentes más destacados y actualmente dirige en conjunto con la Universidad de Helsinki el proyecto de formación de profesores de ciencia, desarrollo de competencias de pensamiento científico, ciudadanía y valores. Esto en el periodo del 2010 al 2018. Y sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Mario Quintanilla. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Me disculpan un poco la disfonía, espero que el micrófono me colabore. Lo primero que quiero decir es que me siento muy grato de estar acá. Agradezco a la organización la gentileza que ha tenido de invitarme y en particular a la doctora Adriana Gómez, del CIRVESTAR, que fue la promotora de mi presencia aquí ya hace unos 4 o 5 meses atrás. Así que gracias, profesora Adriana, y gracias al CIRVESTAR, que me permite también estar acá. Quiero decir que para mí resulta muy interesante compartir algunas ideas, y estas ideas siempre digo que son incompletas, quizá imprecisas, quizá inacabadas, porque creo que la producción de conocimiento y creo que el valor que tiene compartirlo
requiere también mucha modestia intelectual y también requiere entender que el proceso de producción de conocimiento y la instalación de un debate acerca de la educación y la investigación son procesos muy complejos que además denotan valores, emociones, culturas, lenguajes, procesos cognitivos que son además, yo diría, difíciles de caracterizar y de identificar en la inmediatez que nos toca vivir. Yo quería decir eso, decir también que me parece muy potente este evento. De hecho me siento un poquito incómodo porque normalmente mis registros de audiencia son en lugares mucho más pequeños, no tan mega instalaciones como estas. Así que veo como espectros y fantasmas porque veo tanta luz también. Así que espero que me colaboren también con la reducción de esta ansiedad que tengo, porque veo muchas sillas, mucha gente. Normalmente me gusta más interactuar con las personas, pero espero que también sea posible en este caso. Cuando me invitaron a participar en este evento y me comentaron de la dimensión que tenía y de los alcances sociales y culturales que implicaba, me pregunté en primer lugar si lo que quería decir tenía sentido valor para un público tan diverso. Debo decir que me costó muchísimo estructurar este guión y espero no decepcionarles. Y si lo hago, pues fue la justa razón de lo que decidí en su momento. Yo soy profesor de formación, agradezco y me da un poco de decoro todo el redactado de mi trabajo. Soy profesor de formación y trabajé durante 15 años en colegios en mi país. Tengo una historia de vida, yo diría, muy conectada con la escuela y creo que lo que voy a compartir con ustedes esta mañana forma parte de ese registro histórico de un profesor que sigue siendo profe, que sigue creyendo que el trabajo cotidiano demanda de parte de las instituciones públicas y de parte de los estados un gran compromiso por la intervención y la transformación de los modelos de formación de profesores. Creo que ahí está la clave, entre otras tantas. Lo otro que quería comentar es que yo tenía este guión preparado más o menos hasta el día 13 de noviembre. Y el 13 de noviembre en París ocurrió algo horroroso y me ha hecho pensar todos estos días cómo conectaba eso y cómo se empezó a transformar un poco la historia de Europa en esta semana, ¿no? Hoy en la mañana me enteré que en Mali hubo otro atentado, hay 130 personas, no sé si ya fueron rescatadas, y me enteré que se está utilizando ya una idea de barrera química, el gas papón o algo así que se llama, que es una anfetamina, que reduce el miedo, inhabilita la actitud frente al shock, al estado de catarsis. ¿Por qué estoy colocando esto? Porque creo que estamos viviendo un momento particularmente muy complejo en la historia humana y da la impresión que, puedo equivocarme cuando siempre lo digo, que estos registros pareciera ser que no nos sacuden lo suficiente para entender que la educación y lo que compartimos a diario requiere también un gran compromiso cultural e histórico con lo que implica eso, que es estar conscientes de que el mundo es complejo, de que la formación de profesores y la investigación demanda una intervención en el mundo para transformarla, pero también para producir sujetos críticos que dejen testimonio y den el valor agregado a estos cambios que necesitamos. Yo voy a hablar en particular desde mi campo, que es la investigación en didáctica de las ciencias. Siempre digo que uno debe hablar en lo posible de lo que sabe, y que no siempre lo sabe algo, y tratar de externalizar ese relato a otros ámbitos del conocimiento, porque evidentemente hay dimensiones que siempre son, yo diría, con algunos retazos, las mismas texturas, las mismas características y las mismas problemáticas. Va a ser más o menos ese es el contenido de mi presentación. Quiero polemizar en algunos elementos que me parecen interesantes. Luego les voy a contar sobre la historia de un proyecto al que mi compañero de mesa ha hecho relativa alusión.
y algunos aportes para continuar el debate y poder conversar. Cuando intento comunicar estas ideas, es probable que cada una de ustedes, tenga una réplica en torno a qué es una controversia y qué es un desafío pendiente en educación en particular y en investigación en específico en nuestro campo. ¿De qué estoy hablando? El escritor Pacho O'Donnell, que es un psicoanalista argentino, ha publicado hace un tiempo un libro que se llama La sociedad de los miedos. Estoy terminándolo de leer y creo que en parte ha sido uno de los estímulos más genuinos para reconfigurar este relato que les quiero compartir esta mañana. En su libro, En la sociedad de los miedos, el doctor Pacho O'Donnell recrea de manera muy interesante cómo el tiempo que nos toca vivir, este siglo XXI atormentado, desconfigurado, egoísta, soberbio, arrogante, codicioso, desleal, se ha ido configurando en una suerte de blindaje en los discursos, en las instituciones, para atemorizarnos. Tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a hablar ante un público tan interesante como este. Tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a perder el trabajo, tenemos miedo a no decir lo que realmente queremos decir. Estamos enfrascados en lo que se llama la sociedad de los miedos. Y en esta sociedad de los miedos nosotros educamos, formamos personas e intentamos dejar testimonio de lo que hacemos, de lo que pensamos y de lo que decimos. Sin embargo, esta complejidad tiene un registro en el campo de la producción de conocimiento científico que instala, yo diría, dimensiones mucho más complejas que la que habitualmente teníamos como profesores de ciencias en particular. La experimentación animal, temas bioéticos, las enfermedades, los transgénicos, la polución atmosférica, la escasez de agua, la escasez de alimentos. Y todo esto conectado, dice Pacho O'Donnell, y lo recrea también el doctor Héctor Toledo en otro libro, que de alguna manera ha ido configurando esta herencia sarcástica, macabra y desprotegida de los piratas ingleses del siglo XVIII. Somos herederos de una cultura instalada por el señor Adam Smith, donde producir conocimiento debe tener como premisa el egoísmo. Queremos ser más, queremos tener más, a costa de otros. Dice en este libro, donde se recrea y se critica esta idea derivada del modelo neoliberal que tanto daño le ha hecho al mundo y en particular a la educación. ¿En qué ambientes culturales se produce la investigación educativa? ¿Con qué limitaciones? Limitaciones prácticas, limitaciones económicas. ¿Qué es la investigación educativa? ¿Cómo se relaciona la investigación educativa con nuestra cultura, con nuestra época, con nuestra región, con nuestra geografía? Nuestra América Latina toda tiene problemas comunes que resultan tan transversales que pareciera ser que no somos conscientes de la medida de lo posible. ¿Cómo se relaciona la investigación educativa con los valores de una época? ¿Y cómo lograr que la investigación educativa sea valorada por las instituciones no educativas? Me pregunto cómo la producción de conocimiento científico en educación tiene alcances valorativos para intervenir en las políticas públicas, por ejemplo. Sería un tema. Y entonces, bajo ese registro, me parece interesante tratar de identificar algunas precisiones terminológicas que en el cotidiano de nuestro discurso aparecen a veces de manera muy naif o muy superficial. La diferencia entre pedagogía, educación, didáctica, me parece que es un tema interesante, que no es del caso de esta conferencia, pero que me da elementos para poder abordar lo que quiero compartir. En esta figura de hablar desde un campo de conocimiento específico para formar profesores, me parece sugerente y genuino explicitar cómo el proceso de producción de conocimiento en el campo de las metaciencias ha instalado desde hace unos 20 o 30 años
yo diría, una direccionalidad muy interesante para que entendamos que producir cambios y transformaciones implica pensar con teoría nuestras prácticas. Pero pensar con teoría implica también hacer una adopción epistemológica acerca del conocimiento que enseñamos y sobre la génesis de ese conocimiento. Esto implica, por lo tanto, hacer una adopción teórica acerca del conocimiento que enseñamos y, por otra parte, estar conscientes que esa adopción teórica debe ser coherente y consistente con los procesos de investigación y de formación de profesores. Entonces, para polemizar, para producir estas primeras ideas, me pregunto si la investigación educativa la entendemos solamente como un proceso de desarrollo del pensamiento, o bien la entendemos además como un proceso de desarrollo del conocimiento. Estas identificaciones, todavía a lo mejor desdibujadas, me permiten adelantar una conjetura que alguna evidencia empírica tengo de ello, por lo menos en mi delgada patria, que es que durante muchísimo tiempo la investigación educativa en general, y en particular en los campos que no son comunes, se ha identificado más con los procesos de la producción de conocimiento que con el desarrollo del pensamiento para comprender ese conocimiento que se genera, que se transforma y que se reconfigura a diario. Este elemento, que me parece sugerente para la discusión y que no es de mi caso porque yo no soy psicólogo, me hace hacer algunas ilustraciones que podrían ser, diríamos, ilustrativas. Cuando en nuestros países se habla de crecimiento para utilizar la investigación, por ejemplo, pareciera ser que la idea de desarrollo queda desdibujada en el proceso de producción de conocimiento y en la transferencia que la investigación hace a los espacios culturales y a las instituciones. Fíjense ustedes las distinciones que pueden emerger de manera natural y de manera implícita. Cómo los paradigmas que se identifican con esto que O'Donnell llama la sociedad de los miedos y que Toledo intensifica con esta idea de que somos herederos de los piratas ingleses del siglo XVIII, nos hace situarnos de manera equidistante, diríamos, de dos polos que evidentemente son antagónicos. El tema es cómo esto circula en nuestro sistema de creencias y en nuestro imaginario cotidiano para tratar de interpretar lo que nos sucede a diario. Y no solamente lo que nos sucede a diario, sino que además las decisiones que tomamos para hacer investigación. Y entonces me encontré con esa figurita que me parece muy interesante, cómo nos encontramos agobiados por la producción de conocimiento, pero sobre todo por el reconocimiento. Estamos meses, a veces años, intentando que nos publiquen un artículo y que ese artículo llegue sobre todo a las comunidades más increíbles, sobre todo europeas, porque tenemos también esta lectura eurocéntrica y androcéntrica con respecto al conocimiento, pero además no somos conscientes que esta producción individual, que es una competencia y es un camino arduo, complejo, a veces yo diría angustiante, ¿no es cierto?, oculta de manera inteligente y audaz ciertos valores que se van haciendo parte de este continuo de la investigación. El egoísmo, la soberbia intelectual, la prepotencia, la envidia. Y entonces la producción de conocimiento no es una idea para compartir, sino que es una idea para competir. Este tema, que, insisto, no se agota en este relato todavía discreto que estoy comenzando a compartir con ustedes, tiene mucho que ver con el sentido que tiene hoy día investigar en educación. Investigamos para publicar, investigamos para que nos reconozcan, nos valoren, nos admiren, o investigamos porque realmente lo que queremos publicar tiene sentido para que otras personas se reconozcan parte de ese proceso de investigación. Entonces, en esta sociedad de los miedos estamos permanentemente encontrándonos como investigadores, como profesores, frente a estos íconos que son contradictorios, pero que se compensan habitualmente. Se compensan porque son cómplices. Estas dicotomías que se han creado y que se han configurado.
en un momento particular de complejidad como la que tenemos hoy día, ¿ya? Sigamos con esta ruta de colaboración. Para iniciar entonces la reflexión y para tratar de hacer el esfuerzo genuino, naturalizado, de interpelarnos como investigadores, me pregunto cómo podemos direccionar la tarea de la investigación educativa en general y en particular hacia la formación de profesores de ciencias. ¿Cómo direccionamos esa tarea? ¿Cómo colaboramos para que el pensamiento y el conocimiento se encuentren de una manera interesante y dialoguen? Pensemos acerca del conocimiento que producimos y enseñamos y sobre la naturaleza de ese conocimiento que enseñamos. Ese es un diálogo que me parece todavía está poco desarrollado y que tiene que ver muchísimo, yo diría, y esta es una opción personal, con comprender que la producción de conocimiento en la educación implica constituir un sujeto colectivo. Y este sujeto colectivo es un sujeto que produce consensos teóricos, pactos metodológicos, comparte valores, emociones, lenguajes, culturas y va configurando una comunidad de investigación a través de la cual se constituyen redes de colaboración que comparten esta figura de asociación naturalizada y en la cual la investigación educativa va interpelándose y va también reconociéndose como genuina y natural. Y entonces, me pregunto, ¿qué tipo de preguntas nos parecen interesantes de problematizar para comprender el valor y el sentido de la investigación educativa? Todos quienes estamos aquí en esta sala somos parte de una historia, tenemos nuestras propias historias, tenemos una manera de ver el mundo, de interpretar la realidad, de comprender la naturaleza que tiene nuestro espacio social y geográfico, incluso esa alimentación y esa calidad de alimentos tan rico que tienen ustedes aquí, que yo lo disfruto mucho cuando vengo. Hay una identidad en el proceso de configuración de esta realidad que supera los niveles instrumentales. Y me parece que cuando hacemos investigación no somos conscientes de que somos parte de este entramado global, complejo, que está lleno de miedos. Los procesos de redes están también generando conspiraciones, y estas conspiraciones están también en la red, están también en los sistemas políticos. Por lo tanto, si seguimos con esta lectura de ir configurando una idea acerca de la producción del conocimiento y el sentido de la investigación, en educación siempre estamos transitando en nuestras decisiones conceptuales entre un paradigma y otro. Y estos antagonismos nos producen resonancias que son genuinas, interesantes, pero que además nos provocan en la producción de conocimiento. Pero no solo en eso nos provocan también para ser conscientes que tenemos un papel que cumplir en este mundo, que es intervenir los procesos sociales, intervenir los procesos institucionales y políticos, también con un componente ideológico. La investigación educativa no es ni puede ser neutra. Tiene un componente valórico que hemos de explicitar, que hemos de promocionar y al mismo tiempo valorar en su justa medida. Por lo tanto, si esto nos parece interesante de discutir, de debatir, de instalar en el registro de investigadores, nuestra primera lectura sería tratar de darnos cuenta lo problemático que resulta entender la producción del conocimiento en la historia de la ciencia. ¿Cómo se produce este conocimiento? ¿Bajo qué, diríamos, perspectivas, épocas, disputas, instituciones se va configurando esta producción de conocimiento? El papel de la mujer en la historia de la ciencia, el papel de la iglesia, de la religión, de los conflictos geopolíticos en la historia del conocimiento. Pero por otra parte, ¿cómo eso se va transformando también? Entonces la pregunta sería, ¿nuestro currículum tácito, explícito, coyuntural, colabora en esto? ¿Está de alguna manera instalado el diálogo, la reflexión, la apertura de que entender la producción de conocimiento implica también entender el desarrollo del pensamiento en la historia de la humanidad?
Esto me parece que todavía no está del todo bien dibujado, por lo menos en algunos contextos de producción de conocimiento en investigación educacional. Por otra parte, expertos como Rodríguez y Flick en sus trabajos sobre metodologías de investigación nos dicen que estas coyunturas también están presentes en las evidencias. Hay como una lectura también instalada en este positivismo heredado de los piratas ingleses y de la sociedad de los miedos, de que la evidencia cualitativa en la educación no tiene valor agregado. Pues esto también es un tema que está hegemonizado por los modelos más radicales de producción de conocimiento. Quizá un pecado natural, no sé si original, pero natural, es que intentamos reproducir en las ciencias sociales los métodos de investigación de las ciencias naturales. Y no trabajamos ni con bacterias, ni con proteínas que podemos manipular, sino que trabajamos con personas, con sujetos que piensan. Por lo tanto, estas evidencias tienen un retorno, que es el uso que les damos cuando estamos trabajando con profesores. Los profesores en estas trayectorias también transitan desde un modelo categórico de formación a un modelo que es más audaz y que tiene más retos intelectuales. Pero este profesor mediador requiere además interpretar otros procesos cognitivos más complejos, como son las emociones, la producción de conocimiento, diríamos, escalado, y también los valores que se dan en la sala de clases. En relación a los métodos y a los diseños, ¿verdad?, también nos encontramos con decisiones en investigación, y decisiones que no solamente son técnicas, instrumentales, sino que son decisiones que tienen, insisto, un componente genuinamente ideológico en la producción de conocimiento. Pero este elemento que yo estoy planteando de manera también muy provocadora, y digo, desde mi propia lectura de lo que estoy comentando, lo plantea el profesor Juan Carlos Trejo, que creo que está luego de esta reflexión que hago yo, cuando él habla en un trabajo que publica en el año 90 sobre cómo la investigación educativa se enfrenta a diario frente a dos grandes paradigmas distintivos, que son entenderla como un fenómeno complejo, social y sistémico, o bien instalarnos en la discusión del aula para los procesos de aprender a comprender la producción de conocimiento escolar. Desde ahí es donde yo estoy hablando para poder compartir esto con ustedes. Fíjense, Echeverría, en una publicación del año 2009, ya nos adelanta sobre esta idea de pensar y no solamente sobre comprender el conocimiento. Esta idea del 2009 de Javier Echeverría, en su libro Ciencia y Valores, es un estímulo genuino para tratar de transponer lo que él llama las tecnociencias. Entender que el conocimiento científico y tecnológico han entrado, no sé si en una suerte de incesto maquiavélico, o bien se han instalado como un proceso de diálogo interesante y valioso para comprender también la prolijidad y la complejidad de la producción de conocimiento. Hawking, por otra parte, en el año 2010, ahí tenemos a un gran amigo de la casa, el doctor Antonio Chamizo, de la UNAM, que nos acompaña normalmente en algunos de nuestros proyectos. Hawking, reitero, nos dice que una figura novedosa de esta idea de tecnociencia promovida por Echeverría es reconfigurar, repensar, redefinir algunas actividades, algunas consideraciones y dimensiones que son propias de la actividad científica, y ya no solo en el plano instrumental operativo, en el cual se registran los métodos, los recursos, los instrumentos, los experimentos, los protocolos, los procedimientos, sino dar un salto, permítanme decirlo, un salto cuántico a un nivel personal, a un nivel cultural, que reproduzca y asimile la producción de conocimiento como algo mucho más complejo y mucho más interesante en la investigación y en la formación de profesores. Si esto es así, nos enfrentamos, me parece, a un nuevo reto en investigación, en enseñanza de las ciencias, que sería dimensionar el carácter ciudadano, el carácter
político, el carácter académico y valórico que tiene el conocimiento científico en la formación de profesores y en la enseñanza. Si esto es así, estamos hablando de una revolución al estilo Kuhn, pero con una metodología moderada, como lo plantea Toulmin en su libro La comprensión humana, publicado en 1977. Una revolución, digo, porque implicaría pensar ahora no en una teoría del currículum investigada, descrita, caracterizada, ya y de alguna manera recreada por los contextos, sino que pensar en una teoría, como dice el izquierdo, en una teoría de los conocimientos científicos escolares. ¿Cómo vamos construyendo, el lenguaje de Adriana, de Ángel, de Diana, que están por ahí, una teoría sobre los modelos? Esto yo no sé mucho, ¿no? Pero una teoría sobre cómo modelizamos el trabajo en el aula, cómo enseñamos a los profesores a que se configuren también en transformadoras de sus propias prácticas, pero teorizando acerca de los modelos de la ciencia y configurándolos en modelos científicos escolares. De esto hay mucha investigación, hay investigación valiosísima en este país, en México, en el CIMBESTAB, en la Universidad Autónoma de México, en fin, cosas que yo conozco, pero además de esto implica una nueva manera de producir conocimiento en educación. Estamos hablando de un campo metateórico como la didáctica de las ciencias, que tiene una comunidad internacional reconocida, valorada, admirada, y en la cual se van constituyendo redes de colaboración que permiten darle mayor sentido y valor. Por lo tanto, si la producción de conocimiento implica intentar imaginarnos en la historia nuestros genuinos, yo diría, científicos y científicas, y entenderlos como personas y no como personajes, personas que vivieron, murieron, se sacrificaron, hicieron el amor, comieron cosas ricas, pasearon, se divirtieron, se emocionaron. Una visión del conocimiento científico profundamente humano, ese rescate epistemológico, ese rescate también ideológico, cultural, debiera renovarnos la manera de entender la manera en que tenemos que investigar en educación en ciencias. Fíjense ustedes, por ejemplo, a través del tiempo, los investigadores, los educadores y los científicos, y las investigadoras y los científicos, han estructurado los temas según los valores que le dan a cada época, dejan testimonio de este conocimiento, lo estructuran de una determinada manera y lo comunican también de acuerdo a las situaciones, a las particularidades en las cuales se produce este conocimiento. Pero estas evidencias que quedan tienen el riesgo de interpretarse más allá de los ambientes culturales y sentidos que les son propios. Por lo tanto, la idea de generalizar en investigación, la idea de desarrollar espacios con evidencias, no es, diríamos, un relato fácil de configurar y de establecer o de caracterizar. Cuando generalizamos en investigación, estamos haciendo una apuesta muy audaz, que tiene que ver con homogeneizar los procesos, con homogeneizar los resultados y con pensar que en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier dimensión, bajo estos mismos acápites de validez y de legitimación del conocimiento, se podrían esperar más o menos los mismos resultados. Sin embargo, quienes se han dedicado a la teoría de la causalidad, ¿no es cierto?, nos dicen que esto es particularmente, no solamente grosero y decoroso, sino que también incompleto e improcedente. Entonces, cuando vuelvo a la pregunta de la sociedad de los miedos y de los sentidos que tiene investigar en educación hoy, esto tiene realmente un valor interesante. ¿Cuáles son los ambientes, las condiciones y los sentidos que nosotros le damos a la investigación educativa para intervenir en el aula, para intervenir institucionalmente y para que ese conocimiento se haga parte de las políticas públicas para transformar aquello que nos parece inequitativo, aquello que nos parece injusto y que no reserva nada más que reiterar y reproducir lo que siempre hemos hecho? Entonces, ¿qué valor tienen las teorías? ¿Qué valor tienen los experimentos? ¿Qué valor tienen los lenguajes? Desde una perspectiva
como lo plantea Guidoni, Arche-Guidoni en 1996, para asumir la complejidad de la investigación educativa. Esta tríada genuina e interesante entre pensamiento, lenguaje y experiencia recrea, ¿verdad?, otra pregunta, según Flick: ¿cómo operan nuestros sistemas de creencias para, frente a esta tríada genuina e interesante, hacer estas distinciones entre objetividad y subjetividad? ¿Desde dónde hablamos de objetividad y de subjetividad en la educación? ¿Cuáles son nuestros marcos restrictivos? ¿Cuáles son nuestros marcos provocadores? ¿Cuáles son nuestras decisiones a la hora de identificar y de transferir estos elementos que nos parecen tan prometedores? Dicho de otra manera, en esta misma figura de colaboración, no sé qué pasa aquí, algo pasó con la tecnología. Vamos a ver si me ayudas aquí, por favor. Esto es lo sabroso, ¿no? Esto se llama, alguna vez lo escribí con el profesor Alberto Labarrera, desarrollo de la creatividad en ambientes restrictivos, ¿no? Pues esto sería más o menos eso, un poquito más tarde. Muchas gracias. Entonces, en esta idea que comentaba yo al comienzo, muchas gracias, en esta idea que comentaba al comienzo de que hemos enfatizado, me parece, con algunos matices, más la naturaleza del conocimiento que los procesos de desarrollo del pensamiento acerca de ese conocimiento, la tríada más o menos se ubica bajo esa óptica, que sería transitar hacia procesos más complejos, que implicaran, por ejemplo, como dice Turmin en 1977, identificar los problemas que son propios de la producción de conocimiento científico en la historia de la ciencia y las metodologías para poder abordarlos y resolverlos. Si uno hiciera este ejercicio en términos de producción de conocimiento profesional en el área de educación, la investigación educativa y también de la enseñanza, nos podríamos dar cuenta que por lo menos una pregunta o un ámbito problemático frente a una pregunta la podríamos formular a lo menos de 15 maneras diferentes. 3 por 15, por 5, 15. Por lo tanto, en esta complejidad se instalan, aunque no se consideran siempre, por razones que son interesantes de discutir, otros elementos de la investigación educativa. ¿Cómo operan? ¿Cómo se disputan entre ellos? ¿Cómo colaboran? ¿Cómo nos hacen parte de esta actividad profundamente humana, a la que alude la doctora Merced Izquierdo, de esta ciencia profundamente humana que nos da sentido y valor para producir conocimiento? ¿O seguiremos siendo hijos de esos piratas ingleses, hijos e hijas, que ansían el egoísmo, la soberbia, la arrogancia, la delación, la codicia, la vanidad? Hemos heredado esos disvalores y están cotidianamente acechándonos o están ocultos en nuestro discurso profesional. ¿Cómo poder evitarlos? ¿Cómo poder omitirlos? ¿Cómo poder atenuarlos en la medida de lo posible? Entonces, para ir entrando ya al diálogo más concreto, les quiero comentar sobre lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio y me permito de manera muy razonable y discreta compartirles cómo estos elementos teóricos, filosóficos, culturales e ideológicos han ido configurando un proyecto de colaboración que, dicho sea de paso, me enteré hace 4 días, incluso la víspera de viajar acá, que me habían renovado el proyecto por otros 4 años. Así que estoy muy contento. No sé si merecen un aplauso por eso, pero parece que los finlandeses nos están creyendo un poquito. Entonces también me han dado suerte ustedes en este viaje. ¿Qué hicimos con el doctor Koponen en la Universidad de Helsinki? ¿Ya? Les quiero comentar que cuando se produce esta posibilidad de colaboración internacional, se estaba terminando el primer gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, ya logra firmar un convenio de colaboración con los países escandinavos.
Por lo cual, una parte de los proyectos lo financia la Academia de Ciencias de Finlandia y otra parte la financia el Estado de Chile, ¿ya? Digo eso porque me siento orgulloso de mi presidenta y por lo tanto quiero decir que también este proyecto se hace parte de su gestión. Hemos construido con todo este proceso de colaboración y de rúbrica bilateral una idea sobre lo que entendemos por sujeto competente en ciencias. Y ha sido muy ilustrativo, porque cuando yo visité Helsinki hace 4 años atrás, me preguntaba por qué Finlandia obtenía, diríamos, puntajes valiosos en estas pruebas internacionales estandarizadas, a las cuales tanto miedo le tenemos, y yo también, porque no las comparto del todo, ¿sí? Y me decía el doctor Kujonen, es que a nosotros no nos interesan las pruebas internacionales. La verdad es que las damos porque formamos parte de la OCDE y de la Comunidad Europea. Entonces, empecé a tratar de investigar cómo era posible que, siendo que no formaban parte de una noción teórica, o no compartían una noción teórica de la competencia, como la comparte la OCDE, ellos tuvieron estos registros. Visité escuelas, entrevisté profesores, me reuní con estudiantes, fui a las universidades, y me di cuenta que la gente era feliz, porque tenía un currículum abierto, donde los estudiantes estudiaban, por ejemplo, química e historia, física y arte, biología y geografía. Entonces ellos iban configurando un currículum que les permitía de alguna manera adentrarse en el campo del conocimiento, como lo hablamos ayer con el doctor López, de alguna manera, de ir transitando entre, de alguna manera, una estructuración formal acerca del conocimiento tradicional y ir apreciando, admirando y valorando otros aspectos del conocimiento, como el valor estético que tiene el arte, como el valor ético que tienen algunos elementos que son más complejos. Y me di cuenta de otra cosa: los niños en Finlandia aprenden a leer y a escribir a los 7 años. A los 7 años. ¿Qué hacen antes de los 7 años? Pues juegan, se divierten, están con sus padres. Entonces, todos estos elementos nos hicieron pensar en que cuando se toman decisiones de Estado para políticas públicas que implican reconocer una idea de sociedad, una idea de sujeto, esto adquiere mucha coherencia. Y volví a mi triángulo entonces, de pensamiento, lenguaje y experiencia, y me pregunté si esto no tendría alguna analogía con la geometría analítica de Euclides. Entonces dije, yo voy a pensar que este triángulo es un equilátero en Finlandia. Por lo tanto, hay coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se practica. Y después dije, bueno, pero el triángulo también puede ser isósceles. Entonces, dije yo, aquí ya no estamos en Finlandia, estamos más o menos en alguna parte de América Latina. Vamos a pensar que estamos en mi país, delgada patria de Neruda, ¿no? Isósceles. Decimos y pensamos, pero no hacemos. O pensamos y hacemos, pero no decimos. Sociedad de los miedos. Y bueno, me pregunté y me expliqué por qué algunos de los políticos de mi país eran un triángulo escaleno. Es decir, piensan una cosa, dicen otra y hacen otra. ¿Sí? Entonces me funcionaba perfecto. Dicen una cosa, hacen otra y piensan otra. No sé qué pasará aquí, pero yo hablo de mi país, de la patria de Neruda. Siempre Mayo Quintanilla, preocúpate de hablar correctamente. Y entonces, volviendo a esta idea de sujeto competente, ¿cómo hacemos en investigación en ciencias de las ciencias para que los profesores de manera auténtica y genuina, ¿sí?, conecten con su propio pensamiento para identificar lo que piensan, lo que hacen y lo que dicen? Y en el argumento del investigador esto es muy complejo, porque para desarrollar un proyecto de esta naturaleza, como dicen los constructivistas más radicales, implica que compartimos ciertas maneras de investigar que tienen que ver con consideraciones prácticas de identificar el aula como nuestro laboratorio de investigación. Entonces, para el didacta de las ciencias, su laboratorio es el aula. En el sentido metafórico estoy diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, implica, bajo esta perspectiva epistémica
naturalizada, que incorpora elementos culturales, valóricos y ciudadanos que van de alguna manera a enfrentarse a esta sociedad de los miedos, reconocer el carácter humano de la actividad educativa. Inclusión, diversidad, emociones, valores, conductas y actitudes que tienen un registro ya no de superficialidad instrumental, sino que están instalados en una idea de interpretar el mundo con teoría, de intervenirlo y de transformarlo, de formar sujetos competentes, que tengan actividad sociocientífica, que puedan decidir, que puedan argumentar, que puedan explicar, que puedan justificar aquello que aprenden. Estamos hablando de una nueva manera de investigar, de formar, de enseñar y de tener un perfil docente. En esta figura hemos desarrollado un proyecto con aproximadamente 150 profesores de distintos colegios de la ciudad de Santiago, que han durante 4 años generado materiales derivados de la investigación, y es lo que me gustaría compartir con ustedes. Cuando se pensó este proyecto, hace 4 años atrás, uno de los elementos que nos parecía muy prometedor era, de alguna manera, generar en estos profesores esta idea de que podían investigar sus prácticas, pero al mismo tiempo reconfigurar su propia idea acerca del conocimiento y de la manera de desarrollarlo. Por tanto, hacíamos una apuesta audaz, quizá a lo mejor un poquito irresponsable, debo decirlo, pero quien no se arriesga no cruza el puente, por lo menos eso dicen en mi país. Y nos arriesgamos a un proceso con un diseño cualitativo muy incipiente, que se fue configurando y que se fue construyendo en un modelo metodológico. No sé, colegas que son especialistas en modelos ahí, me van a matar. ¿Cómo has dicho esto, Quintanilla? Hemos desarrollado un modelo para trabajar, investigar y producir conocimiento con profesores en ejercicio, considerando esos elementos. Primero la dificultad de comprender el proceso de conocimiento en el aula, luego dar cuenta al profesorado que trabajaba con nosotros que eran parte del proceso de investigación, no objetos de investigación, sino que se constituían en una interfase de generación de ideas, de materiales, de procedimientos, que permitían también reconocer el valor que tenía identificar obstáculos, dificultades, tanto de conocimiento como de método. Fuimos produciendo materiales, ya les voy a contar en qué consiste esto. Todo este proceso de investigación-acción se tradujo finalmente en la producción de 9 libros que están circulando por ahí. Ayer la doctora Adriana Gómez los presentó. Estos libros ustedes los pueden bajar todos de la plataforma del laboratorio, son de acceso gratuito porque están financiados por el Estado de Chile y el Estado finlandés. Por lo tanto, el conocimiento es público y debe ser compartido. Todos los libros ustedes los pueden descargar y ojalá los lean, los recreen y los reinventen. Ya les voy a contar. Entonces, en este proyecto de investigación, inspirado también en colegas de la red, que me corresponde liderar, uno de los elementos que me parecía más prometedor aquí era que los profesores pudieran materializar los procesos reflexivos que generaban. Y esta materialización de la investigación instalada en el aula implicó constituir 3 grupos de profesores de química, biología y física que durante un periodo de 6 meses fueron desarrollando un protocolo que voy a explicar ahora, que se constituyó además en foco, evidencia para nuestros estudiantes de maestría y doctorado en el marco del proyecto. Bueno, les comento básicamente, para apurar un poco la tarea, pero no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos bien, ¿no? Quedan unos minutitos. Un colectivo docente que más o menos tenía esas consideraciones, y lo que yo les voy a contar ahora es cómo esto se tradujo
en una idea de modelo para trabajar la formación de profesores y al mismo tiempo en la materialización de sus trabajos. Ahí tenemos a los profesores en una parte del protocolo, lo voy a explicar acá. Básicamente, que los profesores se dieran cuenta no solamente de lo que no sabían, sino que de lo que podían saber. Que los profesores se dieran cuenta no solo de lo que pensaban, sino que de lo que no habían pensado nunca y quizá no habían tenido la posibilidad de pensar. Que se dieran cuenta que no sabían todo el conocimiento que pensaban que enseñaban y que de aquello que enseñaban no tenían registros histórico-epistemológicos específicos para poder transferirlos y comunicarlos. Es decir, que se dieran cuenta de sus limitaciones, pero también de sus fortalezas. Y esto fue un proceso complejo en el cual se cruzaron valores, actitudes, emociones, conflictos, ¿sí? Pero que al final nos dio cuenta y pudimos, ¿verdad?, desarrollar esta idea. Este modelo que les voy a presentar ahora va a salir, pues, toda la descripción de este trabajo va a salir en un próximo libro que se está fermentando, donde se describen las etapas, las condiciones, las características y, evidentemente, todo lo que fue el diseño de producción de materiales por parte de los profesores. Son los libros que dan cuenta de lo que produjeron los profesores derivados de la investigación. En esta primera etapa, lo que hicimos con los profesores fue constituirlos como un colectivo en el cual ellos se identificaban, ¿verdad?, desde su disciplina como un grupo que podía producir significados que podían entenderse entre ellos. Entonces, constituimos un grupo de biología, un grupo de física y un grupo de química. Esta idea de identidad, esta idea de pertenencia a un colectivo cuyo eje era el saber erudito que les contactaba a todos, se desarrolló durante aproximadamente 4 semanas, en las cuales ellos se conocieron, se identificaron como profesores de biología, química o física y además fueron poniéndose de acuerdo en cómo se iban a gestionar como grupo durante el próximo periodo. En este próximo periodo, que nosotros le llamamos de formación, que duró aproximadamente 6 semanas, comenzamos a darnos cuenta de la necesidad que tenían los profesores de formarse en el campo de las metaciencias. Ideamos con ellos una agenda de trabajo, identificamos cuáles eran los nudos de conocimiento que necesitaban y los trabajamos durante este periodo. Posteriormente se produjeron los materiales. Esta producción de materiales recreó el trabajo de aula, observación de clases, transcripción de clases y producción finalmente de materiales, que se tradujeron en la última etapa en la evaluación del trabajo colectivo. Bajo esta perspectiva hemos desarrollado de manera todavía, insisto, muy discreta e inacabada, una manera de trabajar con los profesores bajo esta óptica, de evitar esta sociedad de los miedos, de evitar estos disvalores que están en pugna permanente y de darles cuenta a ellos que pueden transformar la realidad. En cada taller, en cada etapa, se distinguían 3 momentos, que hacían el análogo metafórico con la tríada de Turing planteada en el año 77. El momento teórico, la resolución de la tarea y la evaluación del proceso. Aquí coloqué un ejemplo que fue presentado hace algunos días acá sobre el grupo de discusión de biología para la enseñanza de la homeostasis y cómo ellos iban produciendo los materiales y al mismo tiempo iban estructurando cada una de las etapas. No es el caso trabajarlo ahora porque no tiene sentido. Entonces, para ir terminando y poder conversar, investigar con los profesores de ciencia implica también asumir que hay una necesidad de intervenir en los modelos de formación, pero al mismo tiempo hay una genuina motivación para que ellos tomen conciencia del valor que tiene su profesión, su identidad y su sentido de pertenencia a un colectivo. ¿Cómo hemos hecho esto? A través de una estrategia interna dentro de los grupos, que era la formulación de preguntas. La formulación de preguntas, que tiene todo un campo de investigación y que se recrea también y se reconforta con esta idea de autorregulación y de metacognición, que es que los profesores vayan tomando conciencia
cómo preguntan, cuál es la carga teórica que tiene una pregunta, para qué se pregunta, con qué sentido, en qué ambiente, en qué condición. A través de esto, de esta idea de preguntas, logramos que los profesores produjeran estos materiales, se instalaran en el campo de la producción de conocimiento y pudieran mejorar no solamente lo que hacían, sino que también se dieran cuenta de que podían ser parte de este proceso de investigación. Algunos de ellos ya no están en el colectivo, se incorporaron al grupo de investigación y están haciendo sus estudios de maestría. Claro, han pasado 4 años. Bueno, me voy a saltar esta parte porque la acabo de compartir, la acabo de recrear. Entonces, pasamos de esta idea de énfasis en el conocimiento a una idea de desarrollo del pensamiento. Pasamos de esta idea de instrumentalismo y operacionalización del trabajo de aula a un trabajo de carácter más direccionado a la tarea y al sujeto que aprende a construir conocimiento. Esto no es una cuestión fácil. Inclusive se me ha caído el pelo en estos 4 años, bueno, lo que me quedaba de pelo. Pero es tan bonito, tan interesante, cuando el profesor se ríe, se reconforta, te agradece de que tú le reconozcas que lo que está haciendo no solamente tiene valor para la investigación, sino que tiene valor para el desarrollo de su propio proceso de aprender a comprender el conocimiento. ¿Ya? Bueno, me voy a saltar esta también, porque lo acabo de compartir. Yo también me pasó lo mismo. ¿Otra vez? Desarrollo de la creatividad en ambientes restrictivos. Segunda parte. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo hacemos los análisis, pero creo que no es del caso compartirlo, cómo investigamos en particular las competencias argumentativas, explicativas en los profesores, cómo seleccionamos, por ejemplo, de la fase de producción, los discursos y los instalamos en un espacio de análisis cualitativo. Bueno, esto también me lo paso, ya lo comenté. Entonces, perspectivas de futuro en este campo de investigación, insisto, incompleto, inacabado, con posibilidades de desarrollo todavía, de cómo el profesorado se transforma a través de la investigación en actor y autor, y no solamente el receptor de materiales, de currículum, de instrumentos y de actividades, sino que es capaz de reconocerse como productor de conocimiento con la ayuda de una comunidad de investigación. El valor que adquieren las metaciencias, la sociología de la ciencia, la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia y la didáctica de la ciencia en este proceso que es colaborativo y que es permanente. Controversias, pues, creo que era la última parte, ¿no? Esto es un problema político, es un problema filosófico, es un problema ideológico. Implica reconocernos como personas que debemos teorizar sobre la investigación en el aula, pero también que esa teorización tiene un campo que, además de ser metateórico, es afectivo, es lingüístico y es cultural. Y esto no se resuelve solamente con un diseño de investigación. Lo otro, el papel de los medios de comunicación, el papel de la multiculturalidad. ¿Cómo se resuelve esto? Cuando, por ejemplo, estamos asistiendo, lo estamos viendo en América Latina de manera a lo mejor menos violenta, entendiendo la violencia como muchas texturas, que en Europa, como hay una gran emigración, ¿verdad? Y estudiantes de países vecinos van llegando a los nuestros y en el campo europeo de distintos idiomas van aprendiendo el mismo conocimiento. Aquí hay un tema que no está resuelto todavía del todo. Resolver contradicciones que se generan en todos los niveles, los de decisión, los de gestión, los de formación y los de investigación. Entonces, ¿para qué investigábamos, diría yo, en enseñanza de la ciencia? Pues antes investigábamos, como este señor que iba, ¿no es cierto?, con su libro para que le publicaran el artículo, ¿no? Investigábamos porque había que describir, que caracterizar, que diagnosticar, que instrumentalizar los protocolos y llegar a ciertos resultados que fueran válidos y confiables, generalizables en lo posible. Sin embargo, me parece que hoy día la investigación tiene otros sentidos.
tiene otros valores. Investigaremos para que los profesores le den sentido a fenómenos y problemas del mundo real, una función modelizadora de la investigación, para que los profesores tomen contacto con productos intelectuales valiosos, para que entiendan el mundo, lo interpreten, lo intervengan, lo interpelen, lo transformen, para que tomen decisiones en políticas públicas. Me pregunto yo cómo el producto de la academia llega a las políticas públicas para que se tomen decisiones en investigación. En mi país esto todavía es muy incipiente y muy poco confiable. Bueno, voy a saltarme esta parte no solamente porque está en inglés, sino que porque quiero comentarles que ahí están los libros, esa es la página. Hoy día en la mañana me preocupé de entrar a la página para ver si no había un hosting malvado, positivista calcario que me estaba interpelando, ¿ya? Y entonces ahí están los libros, ustedes los pueden bajar. Todos esos libros son producto del trabajo con los profesores y con la investigación en el aula. Hay libros de todo tipo para todos los niveles. Y invitarlos, el año 2012 en Chile se celebró el primer Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias. El año pasado tuvimos una versión latinoamericana sobre historia de la ciencia y formación de profesores. Y en el año 2016, en Montevideo, se va a desarrollar el tercer Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias. Están todos invitados a comer rica carne y a jugar fútbol, como dicen ellos. Y esto es producto de esta red que hemos constituido estos años, que está de alguna manera enfrentándose discretamente a esta sociedad de los miedos, que se constituye en un valor con profesores de México, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Uruguay, y a la cual están invitados nuestros amigos canadienses, finlandeses y españoles para que este sueño sea posible. Ese es mi grupo, esos son los que tienen cara, sentimientos, emociones y perspectivas, y les doy las gracias por haberme escuchado y por haberme permitido estar aquí. Muchas gracias, Mario. Pues abrimos un espacio precisamente para el diálogo a partir de las ideas que nos acaba de plantear Mario Quintanilla. Desafíos, contradicciones, inquietudes, controversias en torno a la investigación educativa, el pensamiento en el ámbito de la investigación. Les pedimos que en este momento vamos a abrir el espacio para 3 preguntas orales, y todos aquellos que quieran plantear alguna pregunta aprovechen este espacio para irlas escribiendo, por favor. Que pueden preguntar que sin nota, están todos aprobados. ¿Cómo es el entorno que ustedes en su laboratorio, o bueno, el entorno que propician en las aulas para que los alumnos aprendan las ciencias como la biología, la física y la química, e incluso las matemáticas? Porque me parece que es lo que nos está haciendo falta trabajar a todos, con más humanismo, con más sencillez, trabajar con pensamiento, sentimiento y acción. Me parece que si vinculamos esos 3 aspectos vamos a sumar más cosas y vamos a poder hacer mucho más entre todos, ¿no? Para el bien común, que pues es parte de los planteamientos que nos está dando la OECD, ¿no? De trabajar por el bien común. Y bueno, pues más que nada es una felicitación. Soy Víctor Raúl Martínez, vengo de Oaxaca. Felicitar también al doctor, lo estamos pero me gustaría saber más sobre los problemas prácticos que finalmente usted se los saltó, las dificultades prácticas que existe en pasar en ese tránsito, ¿no? de un profesor, ¿no? que busca enseñar, enseñar a ese profesor que ahora investiga, produce conocimiento, desarrolla su pensamiento y lo lleva luego ya a estos magníficos libros, que bueno, pues, ahí está la muestra, ¿no? De que sí se puede. Felicitaciones, hermanos. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a darle la palabra al doctor Quintanilla.
para que vaya contestando estas 4 intervenciones, mientras les voy a agradecer que me vayan haciendo llegar las preguntas para poder basárselas al doctor. Bueno, quizás me faltó una parte del modelo, quizá, esto que comentas me parece fantástico que lo explicites. Creo que está en el implícito, pero es evidentemente que este proceso de investigación con los profesores es un proceso emancipatorio, naturalmente. Porque lo que hacemos con ellos es que tomen conciencia de que pueden liberar no solamente sus energías, sus moléculas de ATP, sino que además son capaces de intervenir en sus procesos de formación. Entonces, esta idea de ciudadanía es para que los profesores además liberen sus teorías implícitas, que están de alguna manera edulcoradas o que están omitidas en su proceso cotidiano. Entonces, la idea de la emancipación es una cosa muy potente. Yo creo que José Martí aportó mucho durante el siglo pasado a esto, también lo hizo Gramsci, lo hizo Paulo Freire, que son uno de mis favoritos, y cuando Galeano recrea esta idea de utopía y dice, en alguna parte, me acerco a la utopía y la utopía se aleja, ¿no? Y vuelvo a correr sobre la utopía y se sigue alejando, pues yo creo que esto, mi querida colega, es un poquito de esto, ¿ya? Y que bueno, me lo pregunta porque me permito reflexionar sobre otras cosas. En mi país en estos momentos estamos viviendo un momento súper difícil porque estamos queriendo recuperar la educación pública, que la perdimos durante la dictadura. Y durante la dictadura no hubo nada de esto, o sea, tampoco hubo posibilidad de investigar, ni de acercarse a la escuela, ni de modificar el currículum, ni de conseguirse fondos ni siquiera para producir un libro. Entonces, lo que tú planteas está instalado en el modelo de trabajo. Sin embargo, todavía hay mucho miedo. Volvemos a Donner. Y eso es en general en nuestro continente. Entonces, esta red que está recreada ahí por un ícono tan lindo, que ha colaborado con la doctora Gómez en su producción, tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto de los triángulos, de alguna manera. ¿Cómo le exigimos a nuestras autoridades que sean coherentes entre lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen? Y en la escuela, a nuestros directivos, a nivel más pequeñito, y dentro de la escuela, también al profesor. Pero este proceso emancipatorio es un proceso de producción continua. No sé si te lo contesté o en fin, te confundí más, pero yo creo en esto. Creo en esto y me la juego por esto. Y esto también implica un gran sacrificio personal, porque aquí hay un gran compromiso emocional en esto, en este trabajo. Luego, con respecto a lo de los entornos, que comenta el profesor allá, yo hablaría más que además de entorno, hablaría de condiciones y de ambientes en los cuales estos profesores trabajan. Con el proyecto lo que nosotros hicimos, a propósito de lo que comentabas tú, fue que los profesores que estaban en las escuelas institucionalizaran al colegio como un laboratorio de experimentación del proyecto. Entonces nosotros estamos a la escuela, tenemos el permiso del rector del colegio, podemos filmar las clases, podemos visualizar el trabajo con los estudiantes, porque el colegio se siente perteneciente al proceso de investigación y además entiende que se beneficia con los libros, con la visita de los expertos que vienen de otros países, con la participación en seminarios, con las videoconferencias. Entonces, esos entornos además son entornos tradicionales. En algunos casos son entornos de pizarra, no se le dice acá también, dice pizarra, ¿no? Más o menos, no son entornos espaciales y especiales. Son los mismos, solo que aquí hay ahora una disposición genuina de la autoridad a colaborar con el proyecto. Y esto ha sido realmente muy interesante porque hemos generado una red de colegios para trabajar en el proyecto. Luego había un tema de las prácticas, ¿ya? Yo aquí lo que plantearía sería una distinción muy sutil. Dificultades y obstáculos. Las dificultades pensadas como lo que tradicionalmente reconocen los profesores, que son instrumentales. Tenemos poco tiempo, no tenemos laboratorio, exceso de contenido. O sea, si nosotros empezamos a elicitar todas estas variables, son todas instrumentales. Lo que nosotros intentamos, es un poco lo que decía la compañera hace un ratito atrás, es que ellos identifiquen y caractericen más que dificultades, obstáculos para cambiar
esta idea original. No en términos revolucionarios, al estilo Pancho Villa, por ejemplo, ¿no? Que se celebra por estos días algo, no sé si hoy día allá al mes, también estoy al tanto, un poquito, ¿verdad? Sino de manera moderada, porque está identificado y caracterizado que la historia de la ciencia del conocimiento no ha cambiado de manera radical. Entonces, estas dificultades son también ontológicas, epistemológicas, conceptuales. Pero estas dificultades, yo no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, lo que hacemos es que los profesores de alguna manera jerarquicen estas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que se pueden abordar de manera práctica, como lo comenta usted, y cuáles son aquellas que requieren un mayor tiempo de conciencia, de reflexión, de debate, de discusión, que son obstáculos sobre el conocer, sobre el comprender, sobre el propio conocimiento y sobre la manera de intervenir en el aula, ¿no? Estas serían un poco las micro reflexiones. ¿Te gustó esto de Galeano? Es bonito, ¿no? Muchas gracias, Mario. Exactamente, y siguen llegando. Les agradecemos mucho su participación, me parece que generó controversias, desafíos, inquietudes, que desafortunadamente no nos va a ser posible abordar. Tenemos alrededor de 5 minutos, pero sí quisiera presentar un poco las ideas a partir de las cuales ustedes están, surgen sus inquietudes, ¿no? Hay varios de ustedes que están desarrollando trabajos de investigación que le están pidiendo al doctor Quintanilla sus datos para ponerse en contacto con él. No sé si podamos... está la página directamente, está el correo electrónico. Me pasaron sus datos para que se los proporcionara. Escríbanle directamente al doctor Quintanilla o busquen información directamente en la página. Hay otras preguntas que están enfocadas un poco al contexto, y no sé si provocaría que el doctor Quintanilla empiece con elucubraciones en torno a cómo decirle a Peña Nieto que nos escuche, cómo decirle a Peña Nieto que nos escuche. Algunas van en torno a cómo ve el sistema educativo en Chihuahua, cómo convencieron a su presidenta para aceptar financiar su proyecto, porque aquí nuestro presidente pues, no se deja convencer de que la educación es un elemento clave para el desarrollo de un pueblo. Alguna también, y esta sí estaría un poco vinculada con el doctor Quintanilla, tal vez ahí sí pueda dar alguna orientación. ¿Por qué Finlandia, con sus resultados de PISA y el sistema de trabajo que tiene, se interesa en trabajar en colaboración y en competencias con Chile, ¿no? Ahorita le daremos el micrófono 2 minutitos tal vez, a ver qué nos puede esbozar sobre estas ideas. Hay otras que están en torno a algunas ideas que fue planteando alrededor de la ponencia. ¿A qué se refiere con la noción de miedo? Si está miedo vinculada a la noción de miedo líquido, Sigmund Bauman, el miedo preotirano, fantástico, o el miedo político en el caso mexicano. El miedo en la formación de las ciencias, o si dentro de la didáctica de las ciencias se está considerando a la economía directamente, ¿no? Me parece que todas estas preguntas estarían ampliando pues para otras 2 conferencias tal vez. ¿Qué nos puede decir sobre la formación de formadores de docentes en el marco de su proyecto crítico y constructivista? ¿Cómo promover en la práctica el desarrollo del pensamiento de los profesores? Y déjenme nada más, y algunas ampliaciones, esto sí, ampliar el tema de la interrelación entre el desarrollo del conocimiento o el desarrollo del pensamiento, ampliar lo referente con la investigación, entre la investigación y la vinculación de la investigación con la elaboración de políticas educativas. Hay varias otras sobre cómo evaluar la profesión de competencias y demás. Les digo, me da gusto que haya generado tantas inquietudes, que se haya llenado el auditorio para que no hubiera más olas y sillas vacías el doctor Quintanilla y no se
se está traumando más por la cantidad de preguntas y por la cantidad de gente, pero en 3 minutitos, no, sí, 5 minutitos más o menos. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por la buena voluntad. Yo siempre digo que cada uno habla de sus sistemas de creencias, ¿no? Yo voy a recuperar la última parte, la primera en realidad de la reflexión. Yo creo que, situando un poquito lo que ustedes comentan, me parece que tenemos que elegir buenos gobernantes. En mi país ha habido un solo gobernante que fue profesor y murió asesinado en el año 1942. Y todavía O'Donnell no nacía y no publicaba La Sociedad de los Miedos, ¿no? Lo que quiero comentar con esto, el doctor Pedro Aguirre Cerda decía: gobernar es educar, y educar es gobernar. ¿Ya? 1942. Cuando los estadistas, me parece, tengan claridad que la educación es un bien de Estado y no un bien de consumo, como lo dijo un expresidente de mi país, en un ambiente de emancipación, más o menos. Palabra que no había usado, que ahora voy a seguir usando todo el rato. No porque tuviera miedo, sino que porque no tengo cómo decirla. ¿Ya? Pero me parece que cualquier idea que recree, reconforte y produzca claridad en esto va a ser clave. Cuando nosotros tengamos identificado y caracterizado el modelo de educación para una idea de sociedad, podríamos construir otro triángulo, que sería, no sé, se me ocurre, ¿no? Idea de sociedad, idea de persona, pues idea de educación o de ciencia. Podríamos jugar con estos vértices. Pero esto debe ser coherente. O sea, no podemos pensar en, permítanme decirlo, y de manera muy responsable lo digo, en que estamos identificando los procesos de investigación y los procesos de producción de conocimiento con, aquí parece alguna pregunta, con la economía, digamos. Esto es la herencia de los piratas ingleses del siglo XVII, lo que yo estaba comentando. O sea, no podemos pensar que estamos investigando para producir un artículo solamente, sino que estamos investigando porque debemos intervenir y cambiar aquello que no nos gusta. Y esto es una opción política e ideológica. Nada es neutro. Por favor, ni la investigación lo es. Tiene campos semánticos, tiene teorías semánticas que lo acompañan, tiene paradigmas que lo orientan. Y en esa perspectiva, ¿no es cierto?, cualquier proceso de desarrollo profesional, me parece, implica, como dice el profesor Tedesco en este artículo, ¿verdad?, desde dónde estamos haciendo investigación. O cómo conectamos, sería un tie junction, biología, cómo conectamos un canal con el otro, que sería el aula con el sistema con el aula. Mientras eso no sea coherente, vamos a seguir en esta sociedad de los miedos. Me reitero con esta metáfora, la usé de comienzo, porque no podemos ser indiferentes, ¿no es cierto?, ni tampoco pretender que porque esto ocurre por allá, no me va a llegar a mí, ¿no? Pues hay un dicho por ahí no sé de quién, no me acuerdo ahora exactamente, se llevaron primero a los judíos y no me importó, ¿no? Después se llevaron a los comunistas y no me importó, después se llevaron, pues ahora me llevan a mí, pero es demasiado tarde, ¿no? Es demasiado tarde. Pues demasiado tarde es el ahora. Tenemos que tener voluntad, pero sobre todo, insisto, mucha modestia intelectual. A mí me gusta mucho esta idea moderada de la producción de conocimiento, porque recrea mucho este carácter humano que implica entender la complejidad, no solamente de nuestra cognición, sino que la complejidad de las relaciones entre nuestros pueblos, entre nuestras culturas. En este libro que se llama Ciencia, Tecnología y Magia Negra, del doctor Héctor Toledo, que lo cité por este tema les puedo dar su correo si le quieren escribir a Héctor, seguro que le responde y capaz que le mande el libro en PDF, ¿no? Él habla de esto. O sea, nosotros no somos conscientes en general que hemos heredado un sistema de valores hegemónico que todavía nos perturba. Y lo que pasa es que nos hemos ido acomodando en la medida de lo posible porque el propio sistema se hace cómplice de eso. Entonces, si queremos cambiar la manera en que los profesores identifiquen
posibilidades de utopía, tenemos que cambiar nosotros primero. Y eso implica reconocernos que no sabemos todo, que no lo vamos a saber todo, que debemos construir este sujeto colectivo que supera a este individualismo trasnochado, diríamos, y que ha sido muy nocivo para América Latina en general, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de viajar, siempre digo que me quedan 3 países en América Latina: Venezuela, Bolivia y Guatemala. Los demás he tenido la dicha, la vida me ha dado la posibilidad de conocerlo, y prácticamente desde Ciudad Juárez, me corriges, hasta la Patagonia, son los mismos problemas, con distintas intensidades, con distintas texturas, pero son los mismos problemas. Y este tema reitero, de O'Donnell, de transformar este egoísmo absolutista de Smith en una idea de compartir y de ser generosos con el conocimiento. Por eso la producción tiene que ser democráticamente situada, y ahí están los libros, por ejemplo. Muchas gracias, Mario. Hay muchas preguntas que se quedarán en el tintero. Yo lo que les pediría es, tomen el correo electrónico, escríbanle directamente a Mario, y lo que me dice es claramente que les contestará algún día, pero les contestará. Aquí hay algunas preguntas todavía, pero me parece que lo más relevante son las ideas que nos deja y que nos dejó en todas estas preguntas, ¿no? Hablaba de controversias, hablaba de dificultades en el ámbito de la investigación y cómo vincular el ámbito de la investigación al pensamiento, pero lo que nos está dejando es esto, precisamente. Nos está dejando pensar, y pensar en nuestras propias prácticas, reflexionar sobre nuestras propias prácticas, escribir nuestras propias prácticas, dar cuenta de ello e intervenir en nuestras propias prácticas. No podemos cambiar las políticas educativas directamente si no vamos sistematizando todo ello en alguna producción. Vamos a dar por finalizada la sesión, pero antes de ello les quisiera agradecer al doctor Mario Quintanilla, y vamos a darle voz para que le entreguen un reconocimiento y un agradecimiento. Así es, tengo el honor de hacer entrega del reconocimiento y me permito hacer lectura. El Consejo Mexicano de Investigación Educativa otorga la presente constancia al doctor Mario Roberto Quintanilla Gatica por haber impartido la conferencia magistral La investigación educativa de hoy, controversias y desafíos pendientes para el desarrollo del pensamiento científico que propicie intervención en el mundo. De Educación, Cultura y Deporte, hacemos entrega de estos productos locales que con todo gusto hacemos entrega. También un reconocimiento al doctor José Mario Ramos por haber sido el moderador de esta conferencia.